La modernidad y la alienación. Este es un tema central del pensamiento filosófico contemporáneo y el pensamiento filosófico en América Latina, que vamos a comenzar a ver ya en particular en los próximos videos, va a estar latente desde sus primeras expresiones hasta la actualidad, ¿no? Porque desde que irrumpe la modernidad, es decir, la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, ¿no? Aparecen una serie de falacias e ilusiones, ¿no? De que con la aceleración de las relaciones capitalistas y las formas de dominación ideológicas y políticas que se van consolidando, pareciera que comenzaba un progreso y todo iba muy bien, pero sin embargo, subyacente van a aparecer nuevas formas de enajenación, nuevas formas de alienación, ¿no? Porque se va a arraigar en distintas esferas, ¿no? De la actividad humana. ¿No? Y ya no solamente en cuanto a instituciones que proliferan, sino también a formas ideológicas y formas de pensamiento. Ahora, eso no quiere decir que con anterioridad al capitalismo no hubiera habido formas de alienación, las hay desde la antigüedad, ¿no? Es más, yo creo que se ha dicho que desde que comienza la relación del hombre con la naturaleza, incluso la magia, por ejemplo, no es una forma de alienación, una forma de pensar que uno puede resolver, invocar la lluvia tocando un tambor o haciendo cualquier, ¿no? O el fetichismo, son formas de alienación tempranas, prereligiosas, ¿no? Cuando parece que todo depende de un Dios, bueno, son formas de alienación religiosa, como la vimos ya en Feuerbach, Marx en el video anterior, cuando el hombre se considera que está sometido al Estado. Bueno, y el Estado es un producto de los seres humanos, por lo tanto es también un producto de la generación. O las leyes en el plano jurídico. ¿Quién crea las leyes? Los seres humanos. Sin embargo, nos sometemos a la policía, a las leyes, a los dictámenes, a los reglamentos. Y todas son formas de enajenación. El mercado es una forma de enajenación, en el sentido de que creamos productos y valores y después nos sometemos, ¿no? Incluso la ciencia y la técnica puede producir también y produce formas de alienación, que hay infinidad de formas de alienación que vienen desde la antigüedad, ¿no? Ahora, esto a veces se tuvo la ilusión de que vendría una sociedad superior, la socialista o la comunista, y que iban a desaparecer todas las formas de alienación. Es una ilusión. La alienación siempre va a existir. Ahora, el problema es en qué medida el pensamiento filosófico, político, jurídico permite que los hombres se controlen y enfrenten. Y eso es lo que hizo o ha hecho y seguirá haciendo la filosofía a nivel universal y en particular el pensamiento filosófico latinoamericano. ¿Por qué? Porque también la filosofía en estas tierras que se ha cultivado ha tratado de presentar, ¿no? Alternativas a formas alienantes, ¿no? Yo creo que siempre ha existido, ¿no? Una preocupación por parte de pensadores, intelectuales, y no solo filósofos, artistas, sacerdotes, científicos, ¿no? Así, profesores en enseñanza, ¿no? De ver cómo se puede contribuir, ¿no? A un enriquecimiento de la condición humana, esa condición tan conflictiva que hemos hablado ya en videos anteriores, ¿no? Y yo creo que todas estas esferas intelectuales, de alguna forma u otra, ¿no? Pues han tratado. Ahora, lo que pasa es que con la modernidad y con el desarrollo del capitalismo en la sociedad burguesa, aparecen una serie de instituciones ya cada vez más sofisticadas, ¿no? Y que da lugar a que a veces el individuo se sienta empequeñecido, limitado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aparecen los partidos políticos, que eso no existía, ¿no? En el medioevo, no existía en la antigüedad, ¿no? Entonces, las relaciones de los individuos con los partidos, por ejemplo, ¿no? Es una, o los sindicatos, ¿no? O instituciones, muchas, ¿no? De carácter comercial, científico, tecnológico, económico, financiero, los bancos, en fin, toda una serie de nuevas instituciones que ponen, minimizan, y sobre todo hay un fenómeno, ¿cuál? La burocracia. Y la burocracia es un fenómeno, claro que ha existido siempre burocracia, también en las monarquías antiguas, en el medioevo existía burocracia, ¿no? Pero las formas de burocracia eran distintas, por eso Max Weber decía que la burocracia no era un problema ni del capitalismo ni del socialismo, sino una enfermedad, ¿no? De la modernidad. Pero yo diría que incluso antes de la modernidad también existe, ¿no? Burocracia, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa?
que con el desarrollo industrial, desarrollo económico, usted llega a un supermercado y se impresiona, ¿no? De la diversidad de productos que hay y cada vez son más sofisticados productos que usted no se imagina ni para qué sirven cada una de las cositas, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero puede ser que me sirva, no lo sé, ¿no? Pero bueno, en fin, lo cierto es que la enajenación ha ido, en cuanto a la creación humana, el ser humano ha ido creando necesidades, pero también a veces necesidades superfluas, ¿no es así? Necesidades que no son imprescindibles, ¿no? A veces compramos productos que después no nos sirven para nada y uno pensó que nos podía servir, ¿no? Pappenheim, que hizo un estudio muy interesante sobre la enajenación, decía que predomina, y cito, predomina en nuestra era formas, ¿no? Que no implican que ellas hubieran existido en épocas pasadas, ¿no? Esas fuerzas de la enajenación. Al contrario, se confirma que han ido aumentando en intensidad y significación en el mundo moderno, ¿no? Fin de la cita. O sea que la enajenación, en lugar de disminuir, ha ido aumentando. Pero también las formas de enfrentarse a la enajenación han ido enriqueciéndose. Es decir, que la filosofía y el pensamiento político, ¿no? Ha ido, ¿no? Y no es que el ser humano, repito, sea enajenable por naturaleza, ¿no? No hay una naturaleza enajenable en el hombre, ¿no? El ser humano es enajenado ante determinadas condiciones históricas, políticas, sociales, ¿no? En un momento, pero también genera formas de enfrentar, ¿no? Antídotos contra la alienación, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el hombre en diferentes circunstancias históricas, por lo que ha atravesado en la historia de la humanidad, se ha ido enfrentando, ¿no? Y ha ido desalienándose también, ¿no? Ante determinadas formas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día eh, no existe, por ejemplo, la misma religiosidad, ¿no? Que existía, no sé, hace 15 o 20 siglos atrás, ¿no? Hay muchas personas que son totalmente laicos o ateos. Por lo tanto, hoy en día eso es una preocupación que tiene la iglesia, ¿no? Porque hay tanta gente que abandona, ¿no? La religión. Bueno, pues eso es una forma de desalienación, ¿no? Así. Hay otras formas también en que se están viendo cómo las personas se van emancipando, en este caso, ¿no? De determinadas formas de necesidades superfluas, ¿no? Y viven de una forma más natural, de una forma más sencilla, menos ampulosa, menos ostentosa, que genera, porque el capitalismo genera eso, el lujo, ¿no? La extravagancia del poder, ¿no? Entonces, no es así. Realmente hay que reconocer que ha habido como un conflicto, ¿no? Entre humanismo y alienación en la historia, ¿no? De la humanidad en todas las civilizaciones. Y cuando digo en todas, digo en los pueblos precolombinos, lo vamos a ver también en los próximos videos cuando empecemos a hablar del pensamiento de los pueblos originarios, de los aztecas, los mayas, los incas. También ahí había formas de poder, había formas de enfrentamiento, ¿no? A esos poderes en todos los planos, económico, político, religioso, social, ¿no? Ahora, yo creo que en cierta medida, en cada momento, el ser humano ha ido desplegando, ¿no? Fórmulas para enfrentar esos procesos, ¿no? Alienatorios. Y yo creo que esto es una característica que no es exclusiva del pensamiento europeo. Es el pensamiento oriental, asiático, chino, africano y el pensamiento latinoamericano. Sin embargo, como que la cultura filosófica latinoamericana está articulada a la cultura occidental, porque formamos parte de la cultura occidental, yo creo que tenemos que conocer cuál fue la evolución, ¿no? De ese pensamiento filosófico, o ha sido hasta el momento, sobre el tema del conflicto de humanismo y enajenación. ¿Por qué? En primer lugar, porque de una forma sencilla, los pensadores nuestros latinoamericanos se han engranado, ¿no? A ese pensamiento europeo, a ese pensamiento occidental, ¿no? Y han participado. Y por eso ya incluso en anterioridad hemos tratado de definir qué entendemos por enajenación o por humanismo, ¿no? Pero veamos otras definiciones. Por ejemplo, Federico Riu, filósofo venezolano, decía que la alienación, ¿no? Denota cualquier situación histórica en la que se constate, estoy citando, ¿no? Que las formas objetivas de la praxis social, organización económica, instituciones, normas, controles y valores se erigen y mantienen frente a sus productores y creadores como entidades autónomas a las que ellos terminan por supeditarse sin reconocerlas como propias y en su verdadera objetividad, expresando en su forma más técnica
el concepto de alienación describe el fenómeno de la inversión de la relación sujeto-objeto. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso de inversión de la relación sujeto-objeto? Bueno, que la relación se hace objeto-sujeto. Es decir, que los objetos nos controlan, nos manifiestan, ¿no? Es lo que Hegel llamó cosificación, ¿no es así? Que los productos nos dominan, que no podemos estar sin ellos, ¿no? Yo creo que, en definitiva, cualquier forma de enajenación debilita el poderío humano, ¿no? Frente a los productos de su creación, ¿no? Eso no quiere decir que el ser humano entonces tenga que renunciar a la técnica. Mire, estamos desarrollando estos videos gracias a Internet, gracias a que existen computadoras, gracias a que existe la electricidad, gracias a que existen toda una serie de avances, ¿no? Tecnológicos. Entonces, no quiere decir que renunciemos a ellos, ¿no? Y que nos metamos en una caverna a vivir ahí como anacoretas. No, 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 no. Y en la práctica científica y en la práctica educativa, que es fundamentalmente para el cual están dirigidos estos videos, hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar la inteligencia artificial, hay que aprovechar todas las formas, ¿no? De desarrollo de Internet y de otras técnicas, ¿no es así? Ah, pero siempre consciente de sus peligros posibles o de sus límites, ¿no? Y por eso el ser humano se engrandece y esa es la postura del humanismo, ¿no? El humanismo, yo diría que es la antítesis de la alienación, ¿no? Porque el humanismo, estas son definiciones nuestras que damos, ¿no? En este libro que vamos a comenzar a desarrollar los 3 tomos, que es bastante lo que nos queda por delante, porque luego al final vamos a ver el tercer tomo, que es este ya relacionado con el siglo XX, la actualidad. Pero vamos a comenzar en lo próximo con primero el pensamiento de los pueblos originarios, luego el pensamiento de la escolástica latinoamericana, la ilustración, el positivismo, la filosofía decimonónica, así vamos a ir por parte. Ahora, hay bastante consenso en que la enajenación significa exclusión. ¿Mm? Eso decía István Mesarov, un filósofo húngaro, discípulo de Lukács, en su libro sobre la teoría de la enajenación en Marx. O sea que aquel concepto que vimos anteriormente en un video sobre Hegel, ¿no? Que Hegel ve el lado positivo de la Aufhebung, de la superación y de la Entfremdung, de la enajenación. Ahora, ya desde Feuerbach comenzaba el declive de ese concepto y Marx, sobre todo, que vimos en el video anterior, ¿no? Yo creo que, por una parte, el humanismo es toda concepción que contribuye a afianzar, a mejorar el lugar del ser humano en el mundo, ¿no? A potencializar sus capacidades frente a lo desconocido, a viabilizar el perfeccionamiento ético que le permite superar vicios, actitudes infrahumanas, ¿no? Y yo creo que la historia de las ideas humanistas existe desde la antigüedad. Y no es solamente un tema filosófico, es un tema también de la literatura, del arte, de la religión, de otras esferas, ¿no es así? Y el pensamiento latinoamericano no ha estado excluido de eso, ¿no? Yo creo que si Europa intentaba completar su desarrollo moderno en los siglos XVII, XVIII, etcétera, desde un primer momento algunos pensadores se percataron también que aparecían formas de dominación, ¿no? Y formas de limitación. Bueno, ya Francis Bacon llamaba ídolos aquellos, ¿no? Imágenes falsas que en el plano epistemológico nos han controlado. O Holbach, ¿no? O Hobbes con el Estado, con el Leviatán también. Pero lo que no cabe la menor duda es que con la modernidad y con el Estado moderno que ha desarrollado un pulpo, ¿no? Una serie de tentáculos tan grandes, ¿no? Y se ha convertido en una gran empresa. Las formas de enajenación son cada vez, ¿no? Cada vez vemos nuevas instituciones estatales, nuevos reglamentos, nuevas leyes, nuevos, ¿no? Eh, Max Weber, que fue un gran sociólogo alemán del siglo pasado, ¿no? Decía, y cito, el Estado moderno es empresa con el mismo título que una fábrica. En esto consiste precisamente en su rasgo histórico específico. Si hay asimismo condicionada de modo homogéneo en esta y en aquel la relación de poder en el interior de la empresa,
así como la independencia relativa del artesano, del pequeño industrial doméstico o del campesino con tierra propia, el comanditario del noble, del vasallo, que se fundamentaban ellos mismos, que eran propietarios, ¿no?, de los utensilios o las armas con que ejercían sus respectivas funciones económicas, políticas o militares, o de los que durante el ejercicio de la actividad vivían. Y así descansa también la dependencia jerárquica del obrero, del empleado del escritorio, del empleado técnico, del asistente académico de un instituto, del funcionario estatal o del soldado. Pues exactamente lo mismo, del modo que en el hecho de que los utensilios, la existencia, los medios pecuniarios indispensables para la empresa y su existencia económica están concentrados bajo una facultad de disposición del empresario en un caso y del soberano político en el otro, ese fundamento económico decisivo, esa separación del trabajador de los medios materiales de trabajo, de los medios de producción de la economía, de los medios bélicos en el ejército, de los medios materiales administrativos en la administración pública, en los medios monetarios, en todos ellos, en todos estos medios, ¿no?, está permeado por la empresa político-militar estatal moderna, como la economía capitalista privada. Sigue diciendo Weber, y con esto termina esta cita larga pero muy enjundiosa. En ambos casos, la disposición de dichos medios está en manos de aquel poder al que el aparato de la burocracia, jueces, funcionarios, oficiales, capataces, empleados, suboficiales, obedece o a cuya llamada atiende aquel aparato característico de todas aquellas formaciones y cuya existencia y función están ligadas indisolublemente, tal como causa, como cuanto afecto a aquella concentración en los medios materiales de explotación, o lo que es más, cuya formación constituye socialización creciente, que significa hoy inexorablemente burocratización creciente. Fin de la cita. O sea, señores, estamos sometidos a una burocratización permanente hoy en día, es lo que está diciendo Weber, y eso lo dijo a principios del siglo XX, hoy estamos a principios del siglo XXI, ¿ya? Y cada vez vemos que estamos sometidos a, hoy va usted a pedir una cita, le dice, ay, no hay sistema, se cayó el sistema, no hay internet, entonces usted antes pedía la cita, ¿no? Eh, ¿Cómo se hacía la reserva para un avión cuando no había computadores? Bueno, pues había un Cardex. Hoy día no, se cayó el sistema, no puede hacer la reserva de un boleto para un avión, ¿no? De conclusión, esos son procesos de enajenación, procesos de costificación. Y yo creo que la filosofía moderna, y sobre todo la filosofía ya del siglo XX, comenzó en las ciencias, en la sociología, en la psicología, en la antropología, ¿no?, a estudiar, ¿no? No hay que desconocer que desde el siglo XIX hay dos filosofías que van a tomar mucha fuerza. Una es el positivismo y otra, llamémoslo el marxismo, yo prefiero llamarle concepción materialista de la historia, pero bueno, porque el propio Marx no quería que se llamara marxismo, pero bueno. ¿Por qué? Porque por una parte el positivismo, que va a fundamentar el liberalismo, va a justificar todo el capitalismo, ¿no?, sobre todo para el monopolista. Y el marxismo va a fundamentar un intento de superar el capitalismo, ¿no?, el socialismo, ¿no? Pero lo cierto es que desde esa conflictividad que se da en esas dos intentos de mejorar, porque el positivismo pretende mejorar la sociedad capitalista, el progreso, el orden, el desarrollo tecnológico. Sin embargo, hay un fenómeno, y el marxismo igual pretende superar el capitalismo y crear una sociedad más humana, más fraterna, etc. Pero ya a final del siglo XIX empiezan a aparecer corrientes filosóficas muy pesimistas, como la de Schopenhauer, ¿no?, que pensaba que el mundo se mueve por hambre y sexo, dice Schopenhauer, ¿no? O Nietzsche, que todo es una voluntad de poder, ¿no?, de dominio, de una élite que quiere, ¿no?, y que domina, ¿no? Aparecen toda una serie de pensadores pesimistas, y sobre todo en el siglo XX, más después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque muchos pensadores vieron la Guerra Mundial Primera como algo terrible. Imagínate que la tecnología era para los gases, por ejemplo, ¿no?, la utilización de los gases, ¿no? O la aviación, que se ha visto como algo positivo, primero de la comunicación, después para bombardear. Entonces, lógicamente, muchos pensadores, entre ellos el cubano Enrique José Varona,
se desencantó de lo que había hecho la ciencia y la técnica en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso pasó con Bertrand Russell, le pasó, y sobre todo con Oswald Spengler, un filósofo alemán que escribió un libro por los años 20, La decadencia de Occidente, ¿no? Donde dice que el optimismo es cobardía, porque la relación del hombre con la naturaleza y con la ciencia ha sido una trampa insalvable. Y voy a citarlo. Spengler dice, en esta creciente dependencia mutua reside la muda y profunda venganza de la naturaleza sobre el ser que supo arrebatarle el privilegio de la creación. Ese pequeño creador contra natura, ese revolucionario en el mundo de la vida, conviértase en el esclavo de su propia creación. La cultura, el conjunto de las formas artificiales, personales, propias de la vida, desarrollase en jaula de estrechas rejas para aquella alma indomable. El animal de rapiña que convirtió a los otros seres en animales domésticos para explotarlos en su propio provecho, ya se ha aprisionado a sí mismo. La casa del hombre es el símbolo magno de este hecho. Fin de la cita. ¿Usted ve? Y no estamos frente a un pensador de izquierda, marxista, ni mucho menos. No, 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 no. Y está criticando la explotación del hombre por el hombre, ¿no es así? Y está criticando cómo la tecnología y la ciencia, ¿no? Se ha convertido en una jaula, en algo que nos aprisiona, ¿no? Y que el hombre es un animal de naturaleza rapaz, dice Springer, ¿no? ¿Qué pasa? Que van a aparecer, y en el pensamiento latinoamericano aparecen fugaces intentos a veces un poco pesimistas, ¿no? Pero quiero decirle que eso no es lo que caracteriza la tendencia del pensamiento filosófico latinoamericano. Al contrario, se va a caracterizar por optimismo epistemológico, por posturas contrahegemónicas, por posturas humanistas, prácticas de emancipar al ser humano de los poderes que lo enajenan. Pero es bueno que conozcamos que mientras eso está pasando por acá en América Latina, en el pensamiento europeo hay una época, sobre todo entre guerras y luego de la Segunda Guerra Mundial, es peor. Aparece el existencialismo, forma más de fortalecer el nihilismo, el voluntarismo, ¿no es así? Y entonces, ¿qué pasa? Que mientras vemos ciertas tendencias, vamos a decir, progresistas en algunas tendencias del pensamiento, y no digo que el pensamiento europeo lo tenga también, ¿no? Pero en latinoamericanos no se dan tan fuertes esas tendencias. Existen pensadores nihilistas y totalmente voluntaristas y pesimistas, ¿no es así? Pero en realidad no es tan fuerte como lo que se da en Europa. Y en Europa la tradición marxista va a continuar estudiando esto. Por ejemplo, Georgi Lukács, que fue un filósofo marxista, escribió un libro, Historia y Conciencia de Clase, por allá por los años, inicios de los años 20, donde se mete a estudiar la enajenación, ¿no? En el proceso mercantil. Y dice él, cito, la esencia de la estructura mercantil ha sido, ya recalcada a menudo, se basa en el hecho de que una relación entre personas toma el carácter de una cosa y de este modo toma el carácter de una objetividad ilusoria que por sus sistemas de leyes propios, riguroso, enteramente cerrado y racional en apariencia, disimula toda huella de su esencia fundamental, la relación entre hombres, fin de la cita. Ya eso Marx lo había planteado. Cuando adquirimos un producto, una mercancía, este frasco de agua, detrás de ese frasco de agua hay seres humanos que produjeron ese frasco de agua, ¿no es así? Detrás de cualquier objeto, de un libro, hay un autor. Detrás de una mercancía, de un plátano, un banano que se compra, hay un productor, hay un campesino. Quiere decir que hay una relación humana del consumidor con el productor, ¿no es así? Con el intermediario, con el tendero, el mercader, el que produce las relaciones mercantiles también o comerciales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el capitalismo genera una serie de mecanismos a veces ocultos, ¿no es así? Ocultos y que están casi en el subconsciente, diría Freud, ¿no? Y esos temas comienzan a preocupar a la escuela de Frankfurt, ¿no? En los años 20, a Max Horkheimer, a Teodoro Adorno, cuando aparece la teoría crítica dentro del marxismo llamado occidental, frente al marxismo soviético que se estaba desarrollando, sobre todo después de Stalin, ¿no es así? Y la teoría crítica empieza a estudiar
esas relaciones de la enajenación le va a dar mucha importancia al tema de la cultura y al tema de la enajenación. Mark Horkheimer, por ejemplo, que es una de las figuras centrales de esa teoría crítica o escuela de Frankfurt, dirá, y cito, la teoría crítica de la sociedad comienza igualmente con determinaciones abstractas en la medida en que trata la época actual, caracterizándola como una economía basada en el cambio, conceptos que aparecen en Marx, tales como mercancía, valor y dinero, y pueden hacer las veces de conceptos genéricos. Por ejemplo, cuando las relaciones de la vida social concreta son juzgadas como relaciones de cambio y se habla del carácter de mercancía de los bienes. Pero la teoría no se agota en relacionar con la realidad los conceptos hipotéticos. Fin de la cita. ¿Qué pasa? Lo que está diciendo Horkheimer es que nos hemos mercantilizado tanto que todas nuestras relaciones parecieran que están mediadas por el dinero, mediadas por el mercado, ¿no? Se olvida aquello que planteaba Hegel, ¿no? De que el hombre trabaja más por reconocimiento que por dinero, aunque Maquiavelo diría lo contrario, el hombre por dinero es capaz hasta de trabajar. Pero esa mercantilización que incluye hasta la familia, que todo está mediado por el dinero, son formas de enajenación, ¿no? Y yo creo que la escuela de Frankfurt, y en particular Horkheimer y Adorno, ¿no? Adorno escribe un libro que se llama Crítica Cultural y Sociedad, que dice, cito, prescindir esto equivale a cosificar la ideología y solidificarla. De hecho, la versión dialéctica de la crítica cultural debe guardarse de hipostasiar las escalas y las unidades de medida de la cultura misma. La crítica dialéctica se mantiene en movimiento respecto a la cultura, comprendiendo su posición en el todo. Dialéctica significa intransigencia contra toda cosificación. Es la única forma en el mundo social de su devenir y desarrollo que es desalienándolo. O sea, enfrentarse a la forma de alienación. Fin de la cita, ¿no? O sea, toda la crítica que hace primero Adorno y luego Marcuse. Marcuse plantea que es una paradoja de la civilización industrial, ¿no? Así, basada en la razón, en la racionalidad, y sin embargo se convierte el mercado en algo irracional, ¿no? Dice Marcuse, Herbert Marcuse, que terminará escribiendo el libro El hombre unidimensional ¿no? En el capitalismo, dice Marcuse, cito, su productividad y eficiencia, o sea, el hombre, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción en construcción, el grado en que esta civilización transforma el mundo de los objetos en extensión del alma y el cuerpo del hombre hace dudosa hasta la misma noción de enajenación. La gente se reconoce a sí misma en sus comodidades, encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, en su casa, en su equipo de cocina. El mecanismo que une al individuo a la sociedad ha cambiado y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido. Fin de la cita. Es decir, Marcuse dice que ya nos hemos ido acostumbrando a la enajenación como algo normal. Tenemos que estar enajenados ante el mercado, ante los productos, estar atento a cuál va a ser el último celular que va a salir para comprarlo, estar atento a la última computadora para comprarla o el último automóvil para tener la marca. Es decir, el ser humano se ha ido ya cosificando, ¿no? Se ha ido robotizando, ¿no? Y por eso realmente Marcuse y toda la escuela de Frankfurt le va a dar una importancia extraordinaria al concepto de alienación. Marcuse dirá, y cito, el concepto de alienación parece volverse cuestionable cuando los individuos se identifican con la existencia que les es impuesta y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción. Esta identificación no es ilusión, sino realidad. Sin embargo, la realidad constituye una etapa más progresiva de la alienación. Esta se ha vuelto enteramente objetiva. El sujeto alienado es devorado por su existencia alienada. Fin de la cita. Yo creo que con esto Marcuse nos está indicando que la alienación ha ido adquiriendo una dimensión tal en la sociedad contemporánea, ¿no es así? Que no escapamos fácilmente de ella. Por eso, para ir concluyendo este análisis preliminar que hemos hecho de cómo ha evolucionado en la historia
del pensamiento filosófico universal, el conflicto entre humanismo y alienación, pudiéramos decir primero que el fenómeno de la alienación lo observamos día a día y no solamente una relación de individuo a individuo, sino de grupos sociales, de clases, naciones, comunidades, países, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en gran parte de la población de los países más desarrollados, sobre todo, se acostumbran a ver como normal que haya pordioseros en la calle, que haya niños muriendo de hambre, ¿no? Que haya desamparados, ¿no? Así. O sea, se ve prácticamente como un proceso normal, ¿no? Que tiene que haber esas situaciones infrahumanas, ¿no? Bueno, entonces, no es difícil encontrar en países capitalistas desarrollados que sea normal, ¿no? Que un individuo tenga miles de millones de dólares y no sepa en qué va a invertirlo, ¿no? Entonces dona un poquito a una beneficencia, algo así, ¿no? Porque ya se ha creado, ¿no? Esta modernidad que yo en otro análisis le he llamado la malograda modernidad, sobre todo para los países de América Latina, porque no es que los países latinoamericanos hemos llegado, ¿no? Tarde a la modernidad, como planteaba Habermas. No, señor, es que realmente nos tocó bailar con la más fea, ¿no? Y yo creo que la modernidad indudablemente ha traído aparejadas formas nuevas de alienación, formas de nihilismo, formas de voluntarismo, que el pensamiento crítico, sobre todo el pensamiento marxista y la teoría de la escuela de Frankfurt, han contribuido a enriquecerlo. Yo creo que el socialismo que se intentó en la Unión Soviética y que se intenta en algunos países actualmente es un intento de romper con las formas de alienación y crear sociedades más justas, más humanas, sociedades donde el individuo no tenga que ver la salud como una mercancía o la educación como una mercancía, ¿no? Sino que vengan nuevas relaciones humanas, ¿no? Y así se enriquezca el ser humano. Mario Bunge, este gran pensador, filósofo argentino, decía, y cito, la sociedad, en particular, el clima cultural y político estimula o inhibe la labor intelectual o artística, pero no la produce. La creación individual e intelectual o artística es una actividad primeramente cerebral y por esto personal, no un movimiento social. Por cierto que toda actividad cultural está condicionada por la sociedad y a su vez influye sobre esta. Más aún, la creación es un proceso social en el sentido de que todo creador se apoya sobre la labor de sus predecesores y contemporáneos. Pero esto no quita que toda contribución original sea la de un individuo o un equipo de individuos particularmente bien dotados para emprender la exploración del mundo y de las ideas. Fin de la cita. Yo cierro este análisis con este cita de Mario Bunge, al cual asistí a su curso de epistemología ya en la Academia de Ciencias de Cuba en los años 82, ¿no? Porque yo creo que aquí Bunge nos está planteando algo, y hay otro video dedicado a Bunge en este canal, lo pueden encontrar, que es importante. Toda creación intelectual, en primer lugar, es un producto individual. No es así. Yo estoy grabando estos videos y es producto de mi trabajo. Pero yo he recibido la herencia de muchos pensadores y de muchos científicos, de muchos artistas, de muchos intelectuales. Entonces yo creo tener conciencia de carácter social. Primero, de la fuente que me he nutrido. Y segundo, de la fuente que va revertido. Yo siento grandes satisfacciones cuando escucho comentarios a estos videos, ¿no? Por parte de algunas personas que se interesan y ven como algo favorable, ¿no? Y por algo que le puede ser útil en la vida, es el carácter social ¿no? de esta producción. Y yo creo que en esa producción individual lo que tratamos es de enriquecer la condición humana, contribuir en este caso a que el pensamiento latinoamericano y universal se enriquezca con estos análisis, ¿no? Sobre para qué hacemos filosofía, ¿verdad? ¿Mm? ¿Por qué hacemos la filosofía? ¿Y qué utilidad puede tener la filosofía? Y que en ese conflicto permanente entre humanismo y alienación en la cual el pensamiento filosófico latinoamericano ha estado inmerso y ha sido una constante, puede enriquecernos también, ¿no? Individualmente. De ahí que tengamos necesidad de conocer qué han hecho, qué aportes han hecho otros pensadores de otras latitudes, pero también de otros países, para enriquecer esta conflictiva condición humana.